El 8 de mayo de 1945, el olor a pólvora aún flotaba en el aire sobre una Alemania destrozada. La guerra había terminado, pero el mundo aún no había recordado cómo respirar. Las calles, antes llenas de botas marchando, ahora yacían silenciosas bajo escombros y nieve. En Múnich, una mujer llamada Leisel se inclinaba sobre un lavabo agrietado en las ruinas de su apartamento, lavándose el hollín del rostro con nieve derretida. Tenía 23 años y estaba hueca por el hambre, sus manos temblaban mientras fregaba el polvo de la rendición. Afuera, los primeros jeeps estadounidenses rodaban por Sonnenstraße, su pintura oliva brillando como piel alienígena contra el gris de la derrota. A Leisel le habían dicho toda su vida que los estadounidenses eran monstruos que quemarían, torturarían y esclavizarían. Sin embargo, al asomarse por el marco roto de su ventana, vio a un chico en uniforme, no mayor que su hermano que murió en Kursk, detenerse para darle un chocolate a un niño descalzo. En Baviera y Essen, la misma escena se repetía una y otra vez, tanques estacionados junto a panaderías sin pan, risas resonando en callejones donde la artillería había aullado semanas antes. Alemania era una nación despojada de todo salvo del miedo. Las radios nazis habían enmudecido, y con ellas, el constante redoble de la certeza. Los rumores reemplazaron las órdenes ahora, advertencias susurradas de que los estadounidenses venían y harían pagar a los alemanes. Pero los primeros días trajeron no ejecuciones, sino preguntas, no crueldad, sino curiosidad. Algunos soldados pedían direcciones. Otros intercambiaban cigarrillos por una foto de una familia que ya no existía. En un campo de personas desplazadas cerca de Frankfurt, filas de mujeres se alineaban para recibir pan bajo una bandera raída de la Cruz Roja. Sus rostros estaban afilados por el hambre y la incredulidad. Junto a ellas, un joven cabo estadounidense repartía latas de carne en conserva, sonriendo torpemente mientras las mujeres murmuraban agradecimientos en un inglés entrecortado. Su nombre era el soldado James O'Donnell, de 21 años, de Kansas, un chico de granja que nunca había visto un edificio más alto que su granero hasta que vio Berlín. Miraba los rostros de los vencidos y no veía enemigos, sino ecos de sus propias hermanas en casa. Leisel estaba entre las que se acercaron ese día, aferrando su ticket de racionamiento como si fuera una confesión. Evitaba sus ojos, pero cuando él habló, suave, lento y sin mando, algo en ella se estabilizó. El aire llevaba un silencio extraño esa primavera, el silencio de personas que habían sobrevivido a todo excepto a la esperanza. En los pequeños pueblos, las mujeres alemanas emergían de los sótanos, vistiendo vestidos remendados y rostros tan delgados como el papel. Miraban a los extraños y confiados soldados que llevaban jabón en una mano y rifles en la otra. Los estadounidenses bromeaban entre ellos, tocaban armónicas y ofrecían chicle a los niños, actos que parecían casi indecentes contra el telón de fondo de las ruinas. Cada gesto era una contradicción. ¿Cómo podían los hombres que habían arrasado ciudades seguir sonriendo así? Durante meses, se observaron a través de líneas invisibles. Los estadounidenses tenían órdenes de no fraternizar, los alemanes, de obedecer. Pero las órdenes se desvanecen cuando el hambre y la soledad hablan más alto. Una noche, mientras la lluvia barría las ventanas destrozadas de un apartamento en Dresde, un estadounidense llamó a la puerta de Leisel. No buscaba contrabando ni colaboradores. Solo quería saber si había una estufa cerca para calentar sus raciones. Ella dudó, recordando cada cartel que la había advertido sobre rostros monstruosos. Pero sus ojos estaban cansados, su uniforme empapado. Lo dejó entrar. Adentro, él le ofreció café de una lata, negro, amargo y cálido. No había probado café en 3 años. Se sentaron uno frente al otro, incapaces de hablar un idioma común, pero de alguna manera entendiendo más de lo que las palabras podían expresar. Afuera, el trueno de la artillería había desaparecido, reemplazado por la lluvia golpeando contra el vidrio roto. Por un momento, ella olvidó quién era el vencedor y quién el vencido. Él le dio un pequeño cuadrado de chocolate, y ella lo miró como si fuera oro. En otros lugares, otras mujeres sentían el mismo cambio inquietante. En Nuremberg, una cambió un pan por una sonrisa. En Colonia, otra escondió a un soldado estadounidense herido que había caído de su jeep. La compasión se extendía silenciosamente, disfrazada de necesidad. Pero con ella venían susurros de vecinos, de oficiales ocupantes, del fantasma del Reich que aún persistía en sus mentes. ¿Era esto perdón o traición?
¿Podía un corazón entrenado para el odio reaprender la ternura tan rápido? Los estadounidenses también estaban inseguros. Muchos habían perdido amigos en las Ardenas o Normandía, y ahora se encontraban ofreciendo ayuda a las mismas personas que les habían dicho que eran irredimibles. Se sorprendieron al encontrar no nazis orgullosos, sino madres agotadas, niños hambrientos y chicas que se estremecían ante cada sonido fuerte. El enemigo, al parecer, era humano después de todo. Las cartas a casa comenzaron a cambiar de tono, menos sobre la victoria, más sobre la piedad. «Se parecen a nosotros», escribió un soldado a su madre. «Solo han perdido demasiado». Para el verano tardío, las flores comenzaron a brotar entre los escombros. Los civiles reconstruían mercados entre las ruinas, y la risa regresaba en fragmentos. Los estadounidenses, aún con la prohibición de socializar, encontraban razones para quedarse cerca de los pueblos. Reparaban tejados, repartían duraznos en lata y enseñaban a los niños a lanzar pelotas de béisbol. Leisel trabajaba en una pequeña cocina de campaña, removiendo sopa aguada para civiles alemanes y los hombres aliados que patrullaban cerca. James iba a menudo, cambiando su pan del ejército por historias que no entendía pero quería escuchar. Sus palabras eran torpes, pero sus ojos aprendieron la gramática del otro. Una vez, ella le preguntó, a través de gestos, por qué no estaba enojado, por qué no la odiaba por lo que había hecho su país. Él se encogió de hombros y luego dijo lentamente, «La guerra ha terminado». Ella no conocía las palabras, pero entendió el tono. Fue la primera vez que creyó que la paz podría significar algo más que rendición. Con el otoño, comenzaron los rumores, historias de soldados estadounidenses casándose con mujeres alemanas. Parecía imposible, casi obsceno, casarse con el enemigo. Sin embargo, en algún lugar de Baviera, un soldado envió una carta pidiendo permiso para casarse con una chica de Frankfurt. En otro lugar, una joven recibió una fotografía de un hombre en uniforme con 3 palabras escritas en la parte trasera: «No enemigo, amigo». Leisel llevaba su tarjeta de racionamiento y su duda a través de otra mañana fría, insegura de en qué se estaba convirtiendo el mundo. Las ruinas aún humeaban, pero de ellas emanaba el leve olor a pan. Al otro lado del campamento, James levantó la mano en un saludo antes de subir a su jeep. Ella levantó la suya en respuesta, un movimiento tímido e incierto que sentía más pesado que cualquier saludo. Era 1945, y Alemania había caído. Sin embargo, entre sus ruinas, algo inexplicable comenzaba a levantarse de nuevo, no banderas, no naciones, sino personas. La guerra había terminado en silencio, pero en ese silencio, 2 enemigos habían comenzado a hablar. Lo que aún no sabían era que las palabras que estaban aprendiendo, café, pan, hogar, pronto cambiarían el significado de la victoria misma. En las semanas siguientes, Alemania se convirtió en un paisaje de extraños contrastes, un lugar donde la derrota y la ternura compartían la misma calle. Los jeeps estadounidenses retumbaban por los pueblos que aún olían a humo, sus conductores arrojando barras de chocolate a niños que ya no sabían cómo sonaba la risa. Para mujeres como Leisel, la supervivencia había significado silencio, obediencia y resistencia. Pero el silencio se estaba rompiendo ahora, reemplazado por el zumbido de generadores, el crepitar de las radios estadounidenses y el ritmo extranjero de la música swing que se filtraba por las ventanas destrozadas. Ella trabajaba en la cocina de campaña cada mañana, removiendo sopa aguada junto a cajas marcadas con estrellas blancas, mientras los hombres de caqui hacían fila por sus raciones, mitad soldados, mitad chicos lejos de casa. El soldado James O'Donnell regresaba todos los días, con las botas embarradas, su sonrisa fácil, como si nunca hubiera aprendido cómo debía verse el odio. Traía pequeños regalos, una barra de jabón un día, un par de guantes gastados otro, incluso una vez un precioso cuadrado de chocolate envuelto cuidadosamente en papel. «Para ti», decía en un alemán vacilante, indicando que debía esconderlo antes de que alguien lo viera. La fraternización, después de todo, estaba prohibida por la ley. Pero la bondad, a diferencia de la munición, viajaba silenciosamente. Cada gesto era un crimen de compasión. La circular número 155 del Departamento de Guerra lo dejaba claro: ningún soldado estadounidense debía asociarse innecesariamente con la población alemana. Pero los soldados no están hechos solo de órdenes, están hechos de curiosidad, soledad y una necesidad dolorosa de sentirse humanos otra vez.
Los ojos de Leisel, cautelosos pero vivos, se convirtieron en un ancla en el caos de la ocupación. James había asaltado aldeas y cruzado ríos bajo fuego, pero de alguna manera, esta mujer silenciosa removiendo sopa en las ruinas lo asustaba más. Cada palabra entre ellos arriesgaba un castigo, pero cada día él regresaba, a veces para ayudarla a levantar las pesadas ollas, a veces solo para escuchar su tarareo de una vieja nana que le hacía olvidar el sonido de los disparos. Los rumores se extendían rápidamente en el campamento. Una mujer alemana había sido atrapada aceptando medias de nylon de un sargento. Otra fue acusada de conducta indebida por sonreír demasiado tiempo a un patrullero. Leisel mantenía su distancia en público, pero la línea entre la supervivencia y el anhelo se desdibujaba con cada día que pasaba. Una noche, cuando la lluvia comenzó a colarse por las grietas del tejado de la cocina, James la ayudó a cubrir los suministros con una lona. Su manga rozó su mano, un pequeño toque, pero se sintió como una chispa en un mundo empapado en cenizas. Se quedaron en silencio, el aliento visible en el frío, hasta que ella susurró: «Deberías irte». Él asintió, pero no se movió. En toda la Alemania ocupada, historias similares se desplegaban silenciosamente detrás de cortinas y puertas de sótanos. Los cafés reabrían bajo supervisión militar, pero eran los estadounidenses los que deslizaban azúcar extra a las camareras alemanas. Las mujeres los llamaban soldados de chocolate, mitad burlándose, mitad anhelando. La ironía no se le escapaba a nadie, los conquistadores con su abundancia, los conquistados con su hambre. Pero el intercambio nunca fue solo sobre comida o favores. Se trataba de recordar cómo se sentía la gentileza después de años de brutalidad. La amiga de Leisel, Marta, una viuda cuyo esposo había muerto en Rusia, le advirtió que se mantuviera alejada. «Se irán cuando lleguen las órdenes», susurró, «y te dejarán atrás con vergüenza y nada más». La vergüenza era un enemigo familiar, había vivido en cada hogar alemán desde la rendición. Sin embargo, esta vez, Leisel sintió una silenciosa rebeldía creciendo bajo ella. Cuando se encontró con James nuevamente, le contó a través de gestos y fragmentos de inglés que de niña soñaba con América, la tierra de las películas, el jazz y la libertad. Él rió suavemente. Sacó una revista doblada de su chaqueta y señaló un anuncio que mostraba a una mujer sonriente sosteniendo una botella de Coca-Cola. «No todo eso es cierto», dijo, «pero las sonrisas sí lo son». Los días se alargaban. Los estadounidenses construían nuevos cuarteles, los alemanes reconstruían sus muros y su orgullo. Por la noche, la música de baile lejana flotaba desde las carpas de recreación de los soldados. Canciones de Glenn Miller, Ella Fitzgerald y Benny Goodman. Los ritmos atravesaban el frío, y a veces las mujeres alemanas escuchaban desde la oscuridad, balanceándose silenciosamente a una música que no entendían pero que de alguna manera sentían. Una noche, James apareció cerca de la cocina llevando una pequeña radio portátil. La colocó en el mostrador. La sintonizó hasta que el ruido estático se suavizó y dejó que una canción flotara entre ellos. Ella rió, la primera vez que él la escuchó reír, y por un momento, las ruinas afuera parecieron casi hermosas. Aún así, el peligro acechaba. Un teniente estadounidense los vio hablando una tarde y ordenó a James presentarse en el cuartel general. Esa noche, Leisel esperó en su pequeña habitación, mirando la calle vacía abajo, preguntándose si la misericordia tenía límites después de todo. Cuando él regresó 2 días después, con el orgullo herido en sus ojos, solo dijo: «Me advirtieron». Ella preguntó: «¿Dejarás de venir?». Él negó con la cabeza. «No». Ese fue el momento más cercano a una confesión para ambos. En otros lugares, historias como la suya se multiplicaban. Para finales de 1946, las prohibiciones de fraternización se suavizaban bajo la presión de la realidad. Los comandantes se dieron cuenta de que los corazones no podían racionarse. En Burgur, un soldado se casó con la hija de un antiguo oficial de la Wehrmacht. En Hamburgo, una enfermera se casó con un soldado al que una vez había tratado por congelamiento. Los periódicos en casa publicaban titulares con una mezcla de fascinación e inquietud: estadounidenses tomando novias alemanas. Las cartas llegaban a los editores, algunas indignadas, otras conmovidas. Un veterano escribió: «Luché en la guerra para que la gente pudiera elegir a quien amar, no a quien odiar». Leisel y James encontraron pequeñas formas de mantener vivo su secreto. Él le enseñó palabras: café, hogar, mañana. Ella le enseñó Freiheit,
Frieden, libertad, paz, trazando las letras en el polvo del mostrador. Cuando él le ofreció un par de medias de nylon del ejército, ella dudó, recordando las advertencias de Marta. Pero el regalo no era sobre vanidad, era sobre dignidad. En un mundo donde todo había sido arrebatado, algo suave y nuevo contra su piel se sentía como un permiso para ser humana de nuevo. Una noche, cuando la última nieve comenzó a derretirse, James le dijo que pronto sería transferido a Bremen. Las palabras cayeron entre ellos como vidrio roto. Ella asintió, intentando parecer indiferente, pero su garganta ardía. Tal vez escriba, dijo él, buscando su cuaderno. Ella sonrió débilmente. Si las cartas pueden cruzar océanos, respondió, tal vez los corazones también puedan. Ninguno de los dos creía en esas cosas, pero ambos lo deseaban. La noche antes de su partida, él fue a la cocina una última vez. Los fuegos se habían apagado, y la habitación olía a lluvia y cenizas. Le dio un paquete envuelto en papel. Dentro había una fotografía de él frente a una granja en Kansas, con nieve hasta las rodillas, su perro a su lado. En la parte trasera, había escrito, para cuando olvides que la bondad existe. Ella la miró por un largo momento, luego metió la mano en el bolsillo de su delantal y le ofreció una flor prensada, lo único que había guardado desde antes de la guerra. Sus dedos se tocaron mientras él la tomaba, y ninguno habló. Al amanecer, su convoy salió del campamento. Ella se quedó junto a la ventana, la fotografía apretada contra su pecho, mientras los camiones se desvanecían en la niebla. A su alrededor, Alemania despertaba de nuevo, su gente cargando cubos de agua, pan y recuerdos. La guerra había terminado, pero sus réplicas aún temblaban en cada conexión humana. En algún lugar en el camino, James miró hacia atrás una vez, aunque no había nada más que ver. Los primeros rumores de novias de guerra comenzaron esa misma primavera, susurros de mujeres subiendo a barcos, devotos intercambiados bajo banderas extranjeras. Para Leisel, era solo una historia, un sueño demasiado frágil para nombrar. Sin embargo, en el fondo, sabía que el amor, una vez despertado, tenía voluntad propia. Los estadounidenses habían llegado como conquistadores. Ahora, sin quererlo, habían comenzado algo mucho más peligroso, la reconstrucción de corazones. Para 1946, la guerra había terminado hacía un año, pero el mundo aún estaba aprendiendo qué significaba la paz. Las ruinas de Alemania ya no humeaban, pero aún susurraban. En ese frágil silencio, las cartas comenzaron a viajar a través del Atlántico, sobres marrones con sellos extranjeros y palabras que olían ligeramente a café y esperanza. Algunas fueron escritas por soldados estadounidenses que no podían olvidar a las mujeres que conocieron entre los escombros. Otras, por mujeres alemanas que se atrevían a creer que la bondad había sido real. Leisel escribió las suyas con cuidado, cada palabra un riesgo. El aire está frío aquí otra vez, comenzó, pero tu fotografía hace el invierno más pequeño. Semanas después, el cartero le entregó una respuesta, y por un momento sintió lo imposible. La distancia de la guerra reduciéndose a algo humano. La carta de James era simple. Escribió que había sido destinado a Bremen, trabajando con una unidad de transporte, y que a menudo pensaba en sus manos cubiertas de harina en la cocina de campaña, en su voz tarareando mientras removía. Si hay un Dios en todo esto, escribió, debe haber querido que nos encontráramos. Era el tipo de frase que habría sido burlada en tiempos de paz, pero después de 6 años de horror, la sinceridad se había convertido en su propia rebelión. Intercambiaban cartas a través del servicio postal del ejército, sus palabras deslizándose más allá de los censores que nunca se preocuparon por historias de ternura. Los rumores decían que Estados Unidos podría permitir a los soldados casarse con mujeres extranjeras. La noticia parecía absurda, como otro milagro hecho de papel. Aún así, en diciembre de 1945, el Congreso aprobó la Ley de Novias de Guerra, permitiendo a los militares estadounidenses llevar a sus esposas extranjeras a casa. Pronto se enmendó para incluir a mujeres alemanas y japonesas, las antiguas enemigas, ahora asombrosamente posibles esposas. En los periódicos, era una nota burocrática. En los campamentos y pueblos de la Alemania ocupada, era el sonido de corazones desbloqueándose. Para Leisel, todo comenzó con una pregunta escrita con tinta temblorosa: ¿vendrías a América? La leyó bajo una lámpara tenue, el mundo afuera envuelto en nieve. Irse significaba seguridad, pero también exilio.
Casarse significaba adentrarse en una vida que no podía imaginar ni explicar. Había perdido a su familia, su hogar, el orgullo de su nación. Sin embargo, la idea de pertenecer a alguien que la veía no como alemana sino como humana, eso valía la pena arriesgarlo. Cuando finalmente respondió sí, no estaba segura si era amor o rendición. El papeleo fue implacable, docenas de formularios, interrogatorios, verificaciones de antecedentes. Cada futura novia debía demostrar que no era simpatizante nazi, que no estaba enferma, que no mentía. Los oficiales estadounidenses las inspeccionaban con la misma precisión que usaban para los rifles. Sin embargo, bajo la fría burocracia, la historia humana se negaba a desaparecer. James presentó solicitud tras solicitud, incluso cuando los superiores se reían. ¿Quieres casarte con una alemana?, se burló un capitán. ¿Estás seguro de que recuerdas los últimos 4 años? Pero él recordaba, cada granja bombardeada, cada niño hambriento. Precisamente por eso quería que comenzara algo nuevo. Para la primavera de 1947, los primeros barcos comenzaron a llevar novias de guerra alemanas a América. Se llamaban Operación Novia de Guerra, aunque muchas de las mujeres bromeaban que sonaba más como una misión militar que como una boda. Leisel subió a uno en Bremerhaven, aferrando una sola maleta y la fotografía de James. A su alrededor, cientos de mujeres susurraban oraciones o lloraban suavemente, sus voces mezclándose con el sonido del océano. Algunas llevaban bebés engendrados por soldados que ya esperaban al otro lado. Otras no llevaban nada más que fe en los hombres que una vez ocuparon sus pueblos. Cuando el barco salió del puerto, observaron cómo la costa alemana se desvanecía, una tierra de fantasmas desapareciendo bajo la niebla. Los días en el mar se difuminaron. Las mujeres compartían historias en un inglés entrecortado y risas que parecían demasiado fuertes para un barco, que llevaba tantos secretos. Leisel entabló amistad con una joven llamada Hilda, que se había casado con un mecánico de Ohio. Hilda dijo que había oído que en América incluso los pobres tenían refrigeradores y que la leche llegaba en botellas de vidrio a la puerta. Dicen que no hay escombros allí, susurró una noche. ¿Puedes imaginarlo? Leisel no podía. Soñaba con Kansas, con campos de trigo interminables y mañanas tranquilas sin sirenas de ataque aéreo. Cuando el barco se acercó al puerto de Nueva York, el aire cambió, limpio, eléctrico, lleno de promesas. Las mujeres se apiñaron en la cubierta mientras la Estatua de la Libertad aparecía a la vista, su antorcha brillando a través de la niebla matutina. Para muchas, fue su primera visión de América. Para algunas, fue su primera visión de la libertad. Leisel aferró la barandilla y lloró en silencio. Había esperado sentir vergüenza o miedo. En cambio, sintió incredulidad. En los muelles abajo, los soldados esperaban con uniformes planchados, sosteniendo flores en lugar de rifles. Algunos estaban nerviosos, otros sonriendo como escolares. James estaba entre ellos, escaneando cada rostro mientras las mujeres desembarcaban. Cuando finalmente vio a Leisel, pálida por el viaje, con el abrigo abotonado hasta la garganta, se quedó inmóvil. El ruido del puerto se desvaneció hasta que solo estaba ella, caminando por la rampa con manos temblorosas. Él dio un paso adelante, inseguro del gesto correcto, luego simplemente extendió su brazo. Ella deslizó el suyo a través de él. No hicieron falta palabras. Esa tarde, se casaron en una pequeña capilla militar cerca del puerto, rodeados de un puñado de otras parejas que habían hecho el mismo viaje improbable. El capellán, cansado de oficiar una docena de bodas esa semana, sonrió débilmente mientras decía los votos. «Puedes besar a la novia», añadió, casi como un pensamiento tardío. Para Leisel, el momento parecía irreal, no por el beso, sino porque nadie tenía miedo ya. Su primer hogar fue una habitación alquilada sobre una panadería en Brooklyn. La ciudad la abrumaba, letreros de neón, metros rugiendo bajo tierra, escaparates llenos de una abundancia que apenas podía comprender. La primera vez que vio una lavadora, lloró, no de alegría, sino de agotamiento ante la idea de que incluso la lavandería podía ser fácil aquí. Los vecinos eran curiosos pero educados. Algunos susurraban detrás de las cortinas. Otros traían guisos. La guerra estaba fresca en la memoria de todos, pero la misericordia resultó contagiosa. Las cartas desde Alemania le contaban que no todas las historias terminaban tan amablemente.
Algunas novias fueron rechazadas por familias que no podían perdonar. Otras enfrentaban sospechas de ambos lados, traidoras a un país, recordatorios de culpa para otro. Pero por cada tragedia, había 100 pequeños milagros, niños nacidos con nanas en inglés y nombres alemanes, árboles de Navidad iluminados en hogares que alguna vez temieron apagones. América había absorbido a sus antiguos enemigos, no con castigo, sino con mantequilla de maní y promesas. Una noche, mientras horneaba pan en su pequeña cocina, James llegó temprano a casa, trayendo una carta de un amigo aún destinado en el extranjero. Ahora las llaman novias de guerra, dijo, sonriendo. Ella rió suavemente. Parece que luchamos una guerra para casarnos. Él la miró y asintió. Tal vez lo hiciste. Más tarde, mientras estaban en el balcón viendo caer la nieve sobre los tejados, Leisel susurró, ¿todavía nos odian? Él pensó por un largo momento antes de responder. No, dijo. Solo están sorprendidos de que resultara así. Ella apoyó la cabeza en su hombro, pensando en las ruinas que dejó atrás, en los rostros que nunca entenderían. En ese momento, se dio cuenta de que la mayor sorpresa de todas no era la supervivencia, era el perdón. La misma nación que una vez había arrojado bombas sobre su hogar le había abierto sus puertas. La historia había exigido venganza, pero el amor había elegido de manera diferente. Los barcos habían llevado más que novias. Habían llevado la prueba de que la misericordia podía viajar más lejos que el odio. Sin embargo, incluso mientras dormía esa noche, una leve inquietud persistía, un susurro de pertenencia y exilio entrelazados. Mañana despertaría en América, donde las calles estaban intactas y la gente sonreía con facilidad. Pero una parte de ella siempre estaría en ese puerto, a medio camino entre los escombros y el sueño, esperando ver si la bondad podía durar más que la memoria. Para 1950, América había seguido adelante tras la guerra, pero la guerra no había seguido adelante para aquellos que la vivieron. Los hombres que habían luchado regresaron a sus granjas y fábricas. Las mujeres que habían sobrevivido a sus ruinas intentaban olvidar el sonido de las bombas aprendiendo nuevas palabras, nuevas recetas, nuevos sueños. En los vecindarios del Medio Oeste, detrás de cercas blancas y siebrelas nuevos, un milagro silencioso estaba ocurriendo, acentos alemanes mezclándose con risas estadounidenses. Los periódicos ya no las llamaban esposas enemigas, eran simplemente madres, vecinas, ciudadanas. Sin embargo, en cocinas como la de Leisel, bajo la calma de la vida cotidiana, el pasado aún parpadeaba como una brasa que se negaba a apagarse. Su apartamento en Brooklyn había dado paso a una pequeña casa en Kansas, cerca de la granja familiar de James. El suelo allí era oscuro y generoso, el horizonte se extendía más allá de lo que ella jamás había visto. Era una tierra sin ruinas, sin sirenas, un silencio tan vasto que al principio la asustaba. El pueblo era educado, aunque inseguro. La gente sonreía, pero a veces demasiado rápido. Los niños susurraban cuando ella hablaba. La esposa del tendero una vez dijo, «Hablas buen inglés para ser una de ellas». Leisel sonrió y le agradeció, como había aprendido durante la ocupación. La paz tenía sus propias reglas de supervivencia. James trabajaba largas jornadas transportando grano. Por las noches, se sentaban en el porche viendo luciérnagas flotar sobre el trigo. A veces hablaba de la guerra, pero mayormente no lo hacía. Las pesadillas se habían desvanecido, reemplazadas por los pequeños ruidos de la vida doméstica. Su tarareo en la cocina, el crujido de la mecedora, los llantos de su hija recién nacida, Emma. Cuando llegó la bebé, la curiosidad del pueblo se suavizó. Llegaron regalos, mantas, guisos, una pequeña Biblia. El perdón, al parecer, podía llevar delantal. Aún así, no todas las puertas se abrían. En una cena para veteranos organizada por la iglesia local, un anciano se negó a estrecharle la mano. «Mi hermano murió allá», dijo, con los ojos nublados por el dolor. Ella quería decirle que también había perdido a su hermano, que la pérdida no tenía idioma ni bandera, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Más tarde, James la encontró llorando en la cocina. «No te conoce», dijo suavemente. Ella asintió. «No», susurró, «pero sabe lo suficiente». Con el tiempo, el ritmo de la vida estadounidense la llevó consigo. Aprendió a hornear pasteles en lugar de strudel, a decir «howdy» en lugar de «hola».
Aprendió que los vecinos traían regalos cuando estabas enfermo y chismes cuando no lo estabas. Aprendió que los niños hacían preguntas sin malicia. Cuando Emma comenzó la escuela, llegó a casa un día con un dibujo en crayones de 2 banderas. Las estrellas y rayas en un lado, y en el otro, una cruz roja que dijo era la antigua de mamá. Leisel rió entre lágrimas. La niña había dibujado una tregua antes de que el mundo terminara de discutir. Las cartas desde Alemania llegaban con menos frecuencia ahora. Marta escribió una vez, describiendo cómo su pueblo se reconstruía con ayuda estadounidense. Dicen que los soldados dan caramelos a los niños, escribió. Parece que el fin del mundo fue solo el comienzo. Leisel leyó la carta en voz alta a James, quien sonrió débilmente. Supongo que ambos tuvimos suerte, dijo. Tú conseguiste caramelos. Yo te conseguí a ti. En 1952, ella se paró ante un secretario federal y juró lealtad a los Estados Unidos. Su voz tembló mientras renunciaba a la tierra de su nacimiento. Sin embargo, cuando terminó, sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Fuera del juzgado, James le tomó la mano. Ahora eres una de nosotros, dijo. Ella lo miró y respondió suavemente: siempre lo fui. Esa noche, celebraron con una cena de pollo asado y pastel de manzana, pero ella añadió un pequeño plato de papas hervidas con perejil, un sabor del hogar introducido sigilosamente en su nueva vida. Los historiadores escribirían más tarde que más de 14,000 novias de guerra alemanas se convirtieron en ciudadanas estadounidenses en esos años. Para el mundo, era una estadística. Para las mujeres mismas, era un acto de resurrección. Construyeron vidas a partir de contradicciones, mezclando la nación que perdió con la que ganó, enseñando a sus hijos que la identidad podía ser más suave que la política, más amable que la memoria. La casa de Leisel se llenó de pequeños símbolos de esa mezcla. Un reloj de cuco tic-tac sobre un retrato de James en uniforme. Un árbol de Navidad decorado con estrellas de papel junto a un pesebre tallado en madera alemana. Cuando los vecinos preguntaban de dónde era, ella respondía simplemente: de antes. Era el único lugar que se sentía seguro reclamar. Los años pasaron silenciosamente. Emma creció como una niña curiosa, pecosa, con los ojos de su madre y la risa de su padre. Hizo preguntas que ninguno podía responder fácilmente. ¿Era el abuelo nazi? ¿Amabas a papá cuando eran enemigos? Leisel le decía la verdad en fragmentos, que las personas a veces son arrastradas por tormentas que no comenzaron, y que el amor, cuando llega, no pide permiso. En las noches de verano, cuando el aire olía a trigo y lluvia, James aún la llamaba la mujer más valiente que conozco. Ella sonreía y decía: no, solo la más hambrienta. Ambos sabían a qué se refería: no hambre de comida, sino de misericordia. La historia nunca termina. En 1955, un equipo de filmación documental llegó a Kansas para entrevistar a veteranos sobre las secuelas de la guerra. Cuando le preguntaron a James si podían filmar a su familia, él dudó. ¿Seguro?, bromeó ella. ¿Temes que descubran que te casaste con la enemiga? Él sonrió. Me casé con el futuro. Durante la entrevista, el reportero le preguntó a Leisel qué pensaba de América ahora. Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es extraño, dijo lentamente. Llegué aquí como la enemiga, pero todos los que conozco me enseñan que el perdón es más fuerte que la victoria. El camarógrafo bajó la cabeza, tal vez avergonzado por lo silenciosamente que podía sonar la verdad. Cuando el programa se emitió meses después, los vecinos la detuvieron en la calle. Un anciano, que una vez se había negado a estrecharle la mano, le trajo un frasco de miel. A mi hermano le habrías gustado, dijo. Esa noche, Leisel lloró de nuevo, pero las lágrimas fueron dulces esta vez. Décadas después, miraría hacia atrás y vería el patrón, como la misericordia, como una semilla, había echado raíces donde la guerra una vez quemó. En todo el país, la misma historia se repetía: miles de mujeres como ella, plantando jardines, horneando pan, criando hijos que nunca aprendieron a odiar. El pasado no desapareció, pero se suavizó, doblado suavemente en los ritmos de la vida cotidiana. Una tarde de otoño, después de años de trabajo tranquilo y risas, Leisel se paró al borde de su jardín, viendo a Emma perseguir luciérnagas. James estaba sentado cerca, más viejo ahora, sus manos callosas pero firmes.
El cielo ardía con el oro de la cosecha, y por un momento fugaz, ella sintió todo el peso de su viaje. De los escombros a la luz del porche, de enemiga a esposa, del miedo a la familia. Se volvió hacia él y dijo suavemente: todo fue una especie de misericordia, ¿no es así? Él asintió. La mejor clase, la que nunca merecimos. El viento llevaba el aroma de la tierra y las manzanas, y en la distancia, una campana de iglesia sonaba, no por la victoria ni la rendición, sino por la tarde. Mientras el sonido se desvanecía, Leisel susurró una oración, no para olvidar la guerra, sino para recordar cómo terminó. Para algunos, la paz vino de tratados y fronteras. Para otros, vino de algo más pequeño, una taza de café compartida entre extraños, una carta escrita a través de un océano, un niño nacido de dos antiguos enemigos que aprendieron a llamar hogar al mismo país. La guerra había enseñado al mundo cómo destruir, pero el amor, silencioso, obstinado, no militar, le había enseñado cómo reconstruir.